Buenos días, soy Juan Alexander Lázaro Pazgilaski y os voy a presentar mi proyecto Color e Iluminación en el Cine, Lentes a un Mundo Más Increíble. Este es un proyecto que nace por un interés personal hacia el medio audiovisual y a querer desentrañar los mecanismos que lo componen. Por ello, mi objetivo ha sido comprender la función del color y la iluminación en el cine. Para ello hemos seguido varias líneas de trabajo, como son el repaso técnico y expresivo del color y iluminación hasta el día de hoy, el estudio de diversos usos y técnicas del color y la iluminación, contrastar con la opinión profesional y, por último, observar el impacto de estos dos factores en la audiencia. Para ello, antes vamos a pasar a unos conceptos básicos, como ¿qué es el cine? El cine es la proyección de imágenes fijas sucesivas a una determinada velocidad para crear la ilusión de movimiento. Y ahora, ¿qué es el color? El color, según la RAE, es la sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que dependen de las longitudes de onda. Vale. Visto todo esto, el cine, con fecha de nacimiento en 1895 y heredero de la fotografía, ya se embarca en una búsqueda por obtener el color en sus imágenes. La primera técnica que aparece es el coloreado a mano, como se puede observar en la imagen. Después de esta le siguen múltiples otros avances, como son el tintado, técnica química que consiste en dotar a toda una imagen de un color monocromático, y simultáneamente le sigue la síntesis aditiva, que consiste en obtener colores sumando luces, y la síntesis subtractiva, que consiste en obtener colores sustrayendo con pigmentos las luces de los colores. Vale. A continuación, el cine sufre una industrialización. Esto con la aparición de Hollywood en 1913 y la aparición de Technicolor en 1916. Ambas empresas ven el potencial económico del medio y lo monopolizan, llegando a su edad dorada en los 50. Vale, visto todo esto, vamos a ir a los puntos que va a tratar este proyecto, que son la evolución creativa del color y la iluminación, el cine sin limitaciones técnicas y la recogida de información. En la evolución creativa del color y la iluminación, que es lo que vamos a tratar ahora, os voy a relacionar distintos usos con las técnicas anteriormente mencionadas, en orden cronológico. Comenzamos entonces con Llega mi hermano, película de 1919 que usa el tintado y pionera en relacionar los colores con un suceso o evento, en este caso la guerra con el rojo y, posteriormente en la cinta, el verde con la victoria. Le siguen después Avaricia, película que consigue usar al mismo tiempo el coloreado a mano y el tintado de una manera muy original. Explora la codicia que sufre el protagonista, al principio representada con algunos elementos coloreados a manos como son monedas o dientes de oro, y que según va evolucionando esta va aumentando la intensidad de este color en la pantalla, llenándose al final con el uso del tintado, llenando toda la pantalla de amarillo. Después encontraremos Mago de Oz, película que tuvo de gran importancia en usar la tecnología del Technicolor. Se presenta la vida diaria y rutinaria de nuestra protagonista Dorothy con unos colores grises que posteriormente contrastan con el impacto y la explosión de colores que sufre la pantalla al llegar en el mundo de Oz, cosa que fue de gran impresión para el público de aquella época. Vale. Visto todo esto, vamos a pasar al cine sin limitaciones técnicas. Los usos que hemos nombrado anteriormente son usos que dependían de las limitaciones del momento, pero ahora hemos sufrido una serie de avances que permiten un abanico de posibilidades mucho más amplio. Para empezar, trataremos Oh Brother, película de los hermanos Coen que se filmó en el lago, o sea, a orillas del Mississippi en pleno verano. Por tanto, sus campos no podían ser más verdes, cosa que no era lo que buscaban los directores, que querían unos colores marrones y otoñales. El resultado obtenido se consiguió usando las tecnologías del momento, cosa de gran novedad para aquel entonces, como se puede observar. Le sigue entonces Mad Max Furia en la carretera, película de 2015, cuya acción se desarrolla en desiertos. Estos, como podemos ver, tienen unos naranjas y unas luces muy brillantes, cosa que planteaba un problema a la hora de querer filmar escenas por la noche. La solución fue grabarlas a plena luz del día, pero aplicarles un filtro para pasar esos naranjas a unos azules oscuros que dieran una mayor sensación de noche.
Vale, vistas estas técnicas y las posibilidades que permiten las nuevas tecnologías, vamos a pasar a un uso más concreto, como es el de los dos colores. Este se basa en querer conseguir la dualidad del blanco y negro que existía anteriormente y que permitía fácilmente guiar la mirada del espectador por la pantalla, pero con una gama de colores más amplia. Como podemos ver en este fotograma, hay muchos colores, pero en concreto destaca el amarillo, en el que se funden las pieles de los personajes, y el rojo del traje del Joker, el cual se vería con más intensidad, pero debido al proyector pierde cierta. Vale. Visto esto, ahora queríamos destacar el uso que Wes Anderson, uno de los directores actuales con mayor originalidad a la hora de tratar el color y la iluminación. En concreto, nos remontamos a su película más reciente, La Crónica Francesa, que pone como objeto de estudio a la imprenta, presentándonos escenas en la editorial repletas de colores que contrastan con el foco narrativo, que es la narración de los artículos, los cuales se representan con un blanco y negro apropiado, o sea, representante de las imágenes que encontraríamos en un periódico. Pero esto nos sorprendió. El blanco y negro antes era una limitación del pasado, pero ahora se presentaba como una posibilidad narrativa más. Así que buscamos alguna respuesta a por qué era esto. La primera la encontramos en Sin City. Lo que estáis viendo no es un fotograma, es la viñeta de una novela gráfica con un gran peso visual en las luces y en las sombras. Esto fue posteriormente adaptado en su adaptación a la gran pantalla, donde además se potenció usando el medio para darle matices de colores a objetos en especial de la pantalla. Otro uso sería el de Belfast, película de 2019, que vamos a usar para poder observar uno de los usos más comunes del blanco y negro actualmente, que es usarlo para asociarlo con el pasado y la gama de colores con el futuro, observable en este pequeño clip. Se nos presenta el mundo contemporáneo con sus coches y según va subiendo a la pantalla se nos lleva a un mundo pasado, representado en el blanco y negro. Y visto esto, ahora queríamos explorar cómo estos elementos eran tratados en el cine de animación. Lo que nos encontramos es que ya había sido explorado por la casa de animación Pixar en su libro titulado El arte de Pixar, que es esencial para cualquier estudiante de animación. En concreto, queremos destacar la existencia de los guiones del color que ellos usan. Guiones que acompañan al guión convencional y que en vez de tratarse de palabras, se tratan de imágenes donde se ven los colores y los sentimientos y cómo estos se van a desarrollar a lo largo de la trama. El guión convencional, al mismo tiempo que sufre cambios en la producción, el guión de color también lo hará. En concreto, vamos a ir a una de las películas que hace uso de este guión del color, que es Up. Película que con su escena inicial, conocida por todos y capaz de sorprender a cualquiera, si ponemos en comparación algunas de sus escenas, podemos comprobar el inteligente uso que da al color y a la iluminación. En concreto, esta escena de la colina se nos presentan a los personajes jóvenes subiendo la colina sin ningún problema y con unos colores cálidos que nos abrazan y unas luces y una iluminación que lo abarca todo, pero que contrasta con el paso de los años y, como se puede observar en esta imagen, donde los personajes son más viejos, les cuesta más subir, la iluminación es de un atardecer y los colores son más nostálgicos y melancólicos. Ahora, ya habiendo visto el cine sin limitaciones técnicas, vamos a pasar a la recogida de información. Esta la dividimos en dos partes, una encuesta y una entrevista a un director de cine. La encuesta la planteamos de la siguiente manera. Pusimos una pregunta, ¿qué película prefieres? Y la situamos en 4 casos distintos. El primero sería La Crónica Francesa, que como podemos observar tiene una dualidad entre presencia y ausencia, o sea, entre los colores en blanco y negro y las paletas más vivas. Aquí lo que queríamos demostrar, lo que queríamos averiguar era si el interés del espectador se va a ver cambiado si esto es dependiendo de los colores que se ven en la pantalla. Como podemos ver por los resultados, existe un empate técnico y por tanto podemos ver que la ausencia o presencia del color no va a ser algo determinante para el interés del espectador si la imagen es suficientemente potente. El siguiente caso que vamos a tratar sería Blade Runner, un caso mucho más concreto que presenta unos planos modernos con influencia aún a día de hoy, pero
una edad que se puede ver potenciada si le pusiésemos un filtro en blanco y negro, cosa que hicimos. Aquí, como ya vimos con el anterior caso, el interés de la audiencia no va a cambiar con la ausencia o la presencia de colores, pero queríamos comprobar si la vejez de una cinta sí lo hacía. Como podemos ver por los resultados, hubo un rechazo mayoritario hacia las imágenes en blanco y negro, que se asociaban más a la edad de la cinta. Y el fotograma a color tenía un interés mayoritario. El siguiente caso sería El laberinto de Fauno, película que tiene elementos de fantasía más convencionales y elementos más terroríficos. A estos últimos les pusimos un filtro en blanco y negro para comprobar si el interés del público se decantaría más hacia aquellos elementos más convencionales o aquellos elementos más únicos y diferentes. Como podemos ver por los resultados, la mayoría se decantó más hacia los elementos más convencionales y típicos de la fantasía. El siguiente caso sería Paprika, película de animación que posteriormente inspiraría a Nolan a hacer Inception y que por su naturaleza de explorar el mundo de los sueños presenta unos planos y unas imágenes con mucha originalidad. Aquí pusimos en cuestión lo mismo que en el primer caso. Quisimos comprobar si una imagen suficientemente potente iba a depender de los colores para llamar la atención del público. Como podemos ver por los resultados, hubo otro empate técnico. Por tanto, podemos demostrar lo mismo que en el primer caso. El interés del público no va a depender de los colores si la imagen es suficientemente interesante por sí sola. La última pregunta, distinta al resto, era cómo era el corto originalmente. Aquí pusimos a los encuestados a ver Flowers and Trees, la primera película de animación animada, pero pasada por un filtro en blanco y negro. Y queríamos comprobar si al eliminar estos elementos iba a ser algo de notar para los encuestados. Como podemos ver por los resultados, al encontrarse con un empate técnico, esto no es así. Si en una película no se hace deliberadamente una presencia del color y la iluminación, la ausencia de estos elementos no se da de pesar para los encuestados. Visto esto, ahora pasaríamos a la entrevista a Ismael Olivares, director de cine de Yin, autor de cortos como puede ser Santa o La Llorona, y que nos ayuda a concretar ideas que tuvimos a lo largo de todo el proyecto. Algunas de las citas de esta entrevista son: todo esto, en relación a color e iluminación, va a funcionar como una declaración de intenciones de guión. Algo no encaja cuando la elección de color e iluminación es la errónea, es algo que se puede hacer de notar para la audiencia. Y la parte fotográfica en la que se dibuja el cuadro completo de la cinta. Con todo esto visto, podemos ya concretar unas conclusiones, las cuales son: el color y la iluminación son elementos fundamentales a la hora de narrar en el medio audiovisual, debido a su naturaleza connotativa y denotativa de la imagen. Como último apunte personal, me gustaría decir que han sido muchas las películas que hemos tratado a lo largo de este proyecto, pero no son las únicas que podríamos haber usado. Por tanto, os invito a que la próxima vez que os encontréis con una película, os pongáis las lentes a un mundo más increíble y disfrutéis aún más de este medio. Muchas gracias. Sí. Y si el tribunal tiene alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Ahora, ¿no? Vale. Pues nada, que enhorabuena, Juan. Muy buena exposición. Yo quería preguntarte, pues, ¿qué es lo que más te ha aportado este proyecto, ¿vale? Y por qué tanto interés en el color. Bueno, aunque ya nos lo has explicado un poco, pero ¿por qué tú le das tanta importancia al color? Bueno, a lo que me quiero dedicar profesionalmente en mi vida es a ser director de cine. Entonces, todo esto fue un estudio que fue muy importante para mí porque hubo muchas técnicas y usos y distintas posibilidades que aportaban el color y la iluminación que yo no tenía tan presentes antes de hacerlo y que por tanto tenía mucho interés pues porque es a lo que me quiero dedicar y me aportó todos los conocimientos extras que yo no tenía anteriormente. Muchas gracias. ¿Por qué elegí?
Nada, yo decirte que enhorabuena, que está muy bien la exposición, el proyecto también me ha gustado y felicitarte, oye, por el trabajo que has hecho durante todo este tiempo. Y lo único que se me ocurre preguntarte es un poco si hay alguna cosa, alguna curiosidad que te haya sorprendido especialmente dentro de la investigación que llevas estos 2 años sobre el uso de la iluminación y el color. Si Pues la hay, si no, no, ¿eh? sí, en concreto hay una cosa que me sorprendió mucho, que fue con las encuestas, al revelar de que al colocar un filtro en blanco y negro, pues se puede intensificar o el público lo suele asociar a la edad de una cinta y eso les puede provocar rechazo. Pero si tienes una imagen como las de las películas que hemos visto, que son muy potentes ya en su planteamiento y visualmente, que este filtro en blanco y negro no les produce rechazo a la audiencia, lo cual me pareció muy interesante y algo muy curioso. Bueno, igualmente enhorabuena también. Me ha parecido un trabajo bastante sorprendente porque es algo que yo, como le pasa a Conso, no habría pensado nunca. Sí que siempre habla del sonido. Parece el paso de la cine mudo al cine con sonido. Parece que siempre es el que más llama la atención. Pero es verdad que el paso del cine en blanco y negro al cine en color queda un poco más en suspenso. Mm. Yo lo único simplemente por decirte que en el trabajo sí que hay una pequeña rata que sí que la has corregido y la has rectificado aquí, Sí. que es la del año en el que se Sí. realiza la primera proyección, que le has dado la vuelta a las cifras, pero bueno, lo has dicho aquí bien y además me ha quedado bastante más claro cuáles son los distintos tratamientos al explicarlo, decir, que me ha quedado bastante claro. Yo, como han preguntado más o menos lo que yo también tenía en mente, simplemente es eso, ¿qué opinas sobre el paso del sonido también y por qué te decantas por la iluminación y no por otros elementos? Bueno, en cuanto al paso del sonido, supuso una revolución a la hora de plantear el cine de una manera muy directa. Es un elemento que ahora mismo es completamente fundamental, al igual que el color y la iluminación. Y aunque el paso de su presencia, o sea, de su ausencia a su presencia, suele ser más ignorado, sigue siendo algo que cambió mucho el planteamiento, porque ya en sus orígenes, como se puede ver, aunque no se disponía de la gama completa de colores, siempre se ha buscado un poco conseguir esos colores en la pantalla para poder aportar más significado y potenciar lo que se estaba viendo en la pantalla. Entonces, una vez que esto se logró, ya sea con las nuevas tecnologías de una manera más sencilla, con las técnicas que ya he dicho, que pues tenía más problemas o más limitaciones, siempre es algo que se ha buscado el darle el peso que tiene en la pantalla y el usarlo hasta la máxima potencia. Muchas gracias.